Hola amigos, y estamos aquí en este segundo módulo que vamos a hablar de las recomendaciones nutricionales. En primer lugar, recordarles que esta es una actividad educativa en patrocinio del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, Unidad Cardiovascular Conta Pérez y Alcaldía de Paipa, para todos ustedes en educación para los pacientes. Es muy importante, ya hablando de las enfermedades cardiovasculares como en el último módulo, saber qué es lo que vamos a comer. Y creo que es importante esa frase de que somos lo que comemos. Por eso debemos empezar a evaluar cuáles son nuestras mejores recomendaciones de alimentación. En general, para los hipertensos, para el infarto agudo de miocardio, para el derrame cerebral, para la dislipidemia o el colesterol alto, vienen siendo las pautas muy similares. Como por ejemplo, empecemos a ver que en ese plato de nuestra comida es muy importante que tengamos un 60% de carbohidratos, un 25 a 30% de grasas que también son necesarias y el resto también en proteínas de alto valor biológico. Y aquí quiero hacer una pausa porque a veces cuando pensamos en proteínas pensamos solamente en el pescado, en el pollo, en el huevo o en la carne roja, pero también las proteínas vegetales son muy importantes. Por ejemplo, las lentejas, los garbanzos, los frijoles son muy ricos en proteína vegetal si la podemos consumir en un momento dado con un cereal como por ejemplo arroz, como por ejemplo quinoa, que también tiene una proteína muy importante y de muy acceso en la población y con un alto valor biológico, también es una recomendación muy importante. A modo personal, ¿qué tenemos que andar comiendo todos los días la misma res o el mismo cerdo? Yo les recomendaría un día a la semana, si es muy necesaria, la carne roja, que ya lo definen. El resto, o sea, ya quedarían 6 días. De esos 6 días, tomemos 4 para pollo o pescado, ¿sí? Y tomemos 2 para dejar descansar los animalitos y podemos utilizar frijoles, lentejas, garbanzos, ensaladas o quinoa, que son proteínas vegetales que también son muy importantes para nuestra salud cardiovascular. De ahí vamos también muy importante a los carbohidratos, y los carbohidratos son necesarios. O sea, a veces hay dietas que sí bajan de peso porque tienen 0 carbohidratos. ¿De dónde va a ese cuerpo a adquirir energía? Pues se desvía a los lípidos y a su propio cuerpo y a su propio músculo para poder metabolizar, y eso hace que baje peso. Pero son recomendaciones que bajamos de peso, pero realmente no son saludables. Por esa razón necesitamos también los carbohidratos, pero en una proporción importante o recomendada, porque no solamente es tener las 3 papitas que son muy ricas, pero viene la papa, viene la yuca, viene el arroz, viene un plátano por ahí colado que también son deliciosos, pero podemos decir que un día vamos a comer las papitas, otro día el arrocito, otro día el plátano, otro día la yuca, ¿sí? Pero no todas juntas el mismo día. Entonces esas son como recomendaciones que también las podemos aplicar como pacientes, y no es quitar nada. Mire que como médico y como cardiólogo he aprendido que uno no quita, ¿sí? Y aquí hay videos donde dice, si vas al cardiólogo no te da esto, te quita lo uno, te quita lo otro, y yo digo, no, yo creo que es importante llevar un balance, ¿sí? Si te encantan las yucas, no es que no las tengas que consumir. Miremos cuál es la mejor preparación, ¿sí? Porque te recomendaría primero la porción que necesitas, ¿sí? No son toda la yuca entera, ¿sí? La porción que necesitas y cómo la vas a preparar, ¿sí? Porque si la vas a preparar frita, pues es mucho menos saludable que una yuca al horno o al vapor, ¿sí? Entonces por eso también es importante tener en cuenta los mecanismos de la preparación. De ahí vamos al otro punto también muy importante, y es la sal. Respecto a la sal, los estudios de las recomendaciones que nosotros como médicos damos son estudios epidemiológicos y genéticos de pacientes que han tenido desenlaces asociados a la ingesta de sal. La sal viene siendo la combinación de sodio y de cloro, por eso una persona usualmente sin ninguna enfermedad y en nuestra alimentación colombiana consumimos cerca de 9 a 12 gramos de sal al día. Ese es un dato muy importante. Una persona saludable sin ninguna enfermedad cardiovascular debiese estar consumiendo entre 7.5 a 10 gramos al día.
Esa es la recomendación normosódica para un paciente sano. Pero si ya tenemos una enfermedad como la hipertensión, la diabetes, falla cardíaca, un derrame cerebral o accidente cerebrovascular previo, o ya sufrimos del colesterol, de triglicéridos o de obesidad, la recomendación viene siendo entre 4 a 6 gramos de sal al día. Eso quiere decir 2.4 gramos de sodio. Y es importante, ¿por qué? Porque si yo consumo la cantidad alta de sodio, puedo subir entre 5 a 8 milímetros de mercurio, que es la forma en la cual medimos la presión, se sube la presión arterial sistólica. Y si nosotros simplemente bajamos el consumo de sal, podemos disminuir cifras de tensión arterial, tanto sistólicas, que es la tensión arterial alta, y diastólicas, que es la presión arterial bajita. Por eso una gran recomendación es mesurar el consumo de sal. Y ahora vienen las frutas, los vegetales y las verduras. Amemos nuestras frutas, estamos en Paipa, tenemos acceso a vegetales, espinacas, habichuelas, brócoli, coliflor de muy alta calidad, ¿sí? De un producto natural, ¿sí? Y que podemos vincularla a nuestra dieta, ¿sí? Es muy importante la cocción y la preparación. Entre más preparemos, o sea, un caldo, por ejemplo, y lo dejamos hervir y continúa hirviendo, el índice glicémico, que es lo que ese alimento me hace a mí subir mi azúcar, va a aumentar. Entonces es preferible que esas vegetales y esas verduras, más que vayan en el caldo o en la sopa, ¿sí? Vayan en ensaladas, en frutas y verduras al vapor, ¿sí? Para que no pierdan ese beneficio de no subir tanto el azúcar. Aparte de eso, también vienen ya las recomendaciones para los diabéticos. El diabético es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad que es importante la nutrición, ¿sí? Porque si yo como un almuerzo trancado, como dicen, ¿sí? Con muchas harinas, muchos vegetales también, proteínas, grasas y sobrecocidos, se me va a subir el azúcar muy rápidamente. Por eso es mejor fraccionar o dividir en el transcurso del día esa misma dosis o esas dosis de alimentación, pero con una mejor preparación y fraccionándolas. ¿Para qué? Para que el vaciado gástrico, que es lo que el estómago libera cada vez que comemos, hacia el duodeno y hacia el intestino hacia adelante, no sea tan rápido, o sea, disminuir el vaciamiento gástrico, y que cuando ese alimento ya llegue a absorberse, no se absorba tan rápido, o sea, que no haga picos. Por eso es importante las frutas con cáscara, y entre una fruta, por ejemplo, si me ponen a escoger siendo diabético, una fruta como por ejemplo una mandarina, ¿sí? ¿Qué es preferible? ¿Exprimirla y tomármela en jugo o quitarle la cascarita y comérmela? Es mejor la fruta. ¿Por qué? Porque si ya la hago en jugo, ese índice glicémico de esa misma fruta va a aumentarme, y aparte de eso pierdo grandes beneficios como la fibra que estoy perdiendo al exprimir la mandarina. Entonces son consejos muy importantes que los puedes empezar a aplicar allá en tu casa si eres diabético, hipertenso, dislipidémico, un infarto, derrames cerebrales o estás en riesgo cardiovascular alto. Ahora también viene recomendaciones para los diabéticos como evitar los carbohidratos simples, y estos carbohidratos simples son el azúcar. O sea, yo creo que el azúcar como tal añadida no la necesitamos. Las frutas tienen su fructosa. Los alimentos saben muy rico sin necesidad de adicionar azúcar. Entonces, una gran recomendación es quitar el azúcar añadida a muchas cosas y evitar productos empacados, productos con muchos nitratos, conservantes, preservantes. Estamos en un área donde podemos tener acceso a frutas, verduras, vegetales de forma natural. Por eso creo que una gran recomendación es evitar los paquetes y evitar azúcares añadidos, sobre todo todos los pacientes diabéticos. Y también viene la preparación. Uno no cree, pero si yo prefiero, siendo diabético, una papa en puré versus una papa al horno, la diferencia para ti que eres diabético es muy importante, porque el índice glicémico, o sea, esa misma papa hecha puré, hace que ese azúcar de la papa se me eleve rápidamente en el torrente sanguíneo y me aumenta el azúcar.
En cambio, si es una papa, la misma papa, pero al horno, el índice glicémico no es tan alto. Eso quiere decir que es más beneficiosa para un diabético una papa al horno o al vapor que la misma papa en un puré. Por esa razón, la sobrecocción, o sea, preparar alimentos de forma muy duradera ahí al fuego, hace que ese azúcar se me eleve más rápido, que es el índice glicémico. Son recomendaciones que desde la parte cardiovascular podemos hacer hoy dentro de la nutrición. Recordemos, proteínas de alto valor biológico, más frutas, verduras, vegetales, menos carbohidratos o de los estrictamente necesarios, porque también se necesitan, y en las grasas evitar grasas saturadas, evitar los fritos y consumir entre 3 a 6 gramos al día de ácidos grasos omega 3. Y es importante que los pescados lo tienen, pero también existen suplementos que si los quieres consumir pues están a decisión tuya, pero también son muy importantes para poder tener esa salud nutricional y esa salud cardiovascular. Estos son los consejos de la parte nutricional para el paciente de riesgo cardiovascular y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido.